Hola a todos y a todas, a nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y de la Sociedad de Alumnos de Arquitectura del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida al Conversatorio de Arquitectura 2021, las dimensiones de la arquitectura práctica. Este proyecto nace de la necesidad de enriquecer de forma íntegra la vida estudiantil de los estudiantes, tanto en modo profesional como personal. El conversatorio de este año busca replantear los límites de la arquitectura, teniendo como premisa la licenciatura de la misma, pero explorando otras facetas en su aplicación práctica. Los invitamos a que gocen de estas sesiones tanto como nosotros lo hemos hecho y que abran su panorama para descubrir nuevas formas de hacer nuestra profesión. Aquí les mostramos los eventos que tendremos ya para finalizar este semestre. La próxima semana tendremos la última sesión de Sketch Night en IG Saar Cro. No se la pierdan a las 8 p.m. Del conversatorio de arquitectura ya estamos por acabar. El 4 de junio tendremos invitados al borde, el despacho ecuatoriano, y el 15 de junio al despacho de Pérez Palacios. Por parte de los cursos, este sábado está el curso de portafolios impartido por Silvia González. Y la próxima semana, Santiago Esquivel nos hablará de narrativa a través de Lumion. Si están interesados, ahí están nuestras redes sociales y ahí encontrarán toda la información de ellos. Muchas gracias, Sara. Nuestra ponente es arquitecta por la UNAM y estudió un MA en Architectural History en The Bartlett School of Architecture, Londres. De forma independiente y en colaboración, se ha dedicado al diseño y al desarrollo de proyectos arquitectónicos y a la investigación, a la escritura y a proyectos alternativos que mezclan prácticas artísticas. Con 10 años de experiencia docente en distintas instituciones, hoy es profesora de asignatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y profesora e investigadora de medio tiempo en la Universidad de Anáhuac, México. Obtuvo la beca Marcelo Zambrano de CEMEX en 2009 y fue invitada a formar parte de su consejo honorario a partir del 2019. Recibió la beca Jóvenes Creadores del FONCA en sus ediciones 2010 y 2015 y es parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA desde 2018. Ha expuesto proyectos de investigación y diseño. También ha sido conferencista en diversas instituciones, jurado en concursos nacionales e internacionales y parte de comités científicos. Sus artículos han sido publicados en medios de arquitectura y arte, y ha escrito capítulos para libros como Nuño MacGregor de Buen, La expresividad del orden, Museo Morelense de Arte Contemporáneo San Juan Soriano, publicados por Arquine. Démosle a Jimena Ogrebre una cálida bienvenida a nuestro conversatorio. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a todos. Bueno, hola a los que nos acompañan el día de hoy. Agradezco muchísimo la invitación. Siempre me gusta compartir mi experiencia profesional con los estudiantes para ver si hay manera de inspirarlos de alguna forma o de abrirles perspectivas que tal vez no han considerado como parte de la profesión. ¿Ya comparto pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, hoy traje esta presentación que titulé Prácticas, Procesos, Proyectos, un poco inspirado en lo que Sara me platicó sobre las conferencias o estos conversatorios que organizan. Y lo que pensé fue que me gustaría presentarles una serie de proyectos diferentes, pero contarles más sobre cómo fue el proceso de cada uno de esos proyectos o cómo ha sido ese proceso para que no nos quedemos solo con los resultados finales, ¿no? Entonces, bueno, siempre tengo esta cita en mis conferencias porque me parece que es un poco lo que yo he hecho. Michael Rotondi es un arquitecto que también se dedica a la docencia. Y en esta cita él habla de cómo los docentes deberíamos darles herramientas a los alumnos para que puedan inventar su propia profesión o su propia vida. Y es algo que a mí me parece muy, muy interesante porque esto permite que cada quien decida cómo quiere ser, en este caso, arquitecto o arquitecta. Y siento que desde mi experiencia profesional yo he hecho un poco esto, como que me he atrevido a probar y probar y probar
distintas cosas, desde ¿no? el camino tradicional de ser proyectista y tener obra, hasta algunas otras cosas que voy a mostrar hoy. Y bueno, me parece una visión muy rica para la enseñanza, ¿no? Que cada quien pueda encontrar su propio camino. Entonces, este es un poco un resumen de lo que yo he hecho a lo largo de mi vida profesional desde que estaba en la carrera, que empecé a trabajar muy temprano en la carrera. Entonces, me he dedicado a diseñar, a desarrollar, a construir, investigar, escribir, publicar, enseñar y, bueno, colaborar y coordinar. Es un poco el panorama de lo que he experimentado. Y cada una de estas prácticas ha tenido distintas salidas. Y de lo que les quería platicar hoy es de estos 4 puntos en específico, que, bueno, el primer punto es tal vez una visión más tradicional de la arquitectura, ¿no? Una serie de proyectos arquitectónicos. El segundo es un camino que yo he tomado desde hace tiempo que tiene que ver con la arquitectura y la literatura. Después les hablaré un poco de un proyecto que tiene que ver con la arquitectura y el arte. Y por último, la arquitectura y la artesanía, pues como una especie de lluvia de ejemplos de diversidad en la profesión. Si hay preguntas o comentarios, no sé si tengan libertad de hablar con este programa, pero adelante, bienvenido todo lo que quieran. Me pueden interrumpir sin ningún problema. Entonces, para presentar de arquitectura, traigo el primer proyecto en el que participé y una serie de proyectos posteriores que me han gustado mucho. El primer proyecto es un hotel, no sé si alguien por ahí ha ido a Playa del Carmen, que haya visto a la Reina Roja existir en sus calles. Es un proyecto que hice con un arquitecto de la Ibero, Alejandro Alarcón, y es un proyecto que me pareció muy interesante desde la concepción, porque, bueno, ya están un poco viejas estas fotos, pero esto es Playa del Carmen, ahí con su urbanización, el mar increíble del Caribe. Y el terreno que teníamos para hacerlo era entre la calle 20 y 22, por aquí. Esta es la Quinta Avenida, que si han ido, pues supongo que la ubican. Y bueno, muy cerca de la playa, pero no con llegada a la playa, ¿no? Y los clientes de este proyecto querían un hotel genérico, querían como una especie de one de estas cadenas genéricas. Pero Alejandro y yo logramos convencerlos de que trataran de hacer algo más especial, que fuera algo más particular, que tuviera que ver con Playa del Carmen y su ambiente de fiesta. Tratar de buscar espacios tal vez menos artificiales, sin aire acondicionado, no sé, como cosas que nos parecían interesantes. Y el proceso fue muy rico porque nosotros hicimos un proyecto muy básico. Era un juego de planos arquitectónicos, plantas, cortes y fachadas, y un criterio de instalaciones y estructuras. Y todo lo demás se desarrolló en obra. Entonces, pues fue una experiencia muy particular, que hay distintas maneras de hacer arquitectura, ¿no? Desde el que hace el proyecto ejecutivo a máximo detalle hasta el que ni hace planos, ¿no? Entonces, en este caso fue interesante toda esta decisión con los clientes en obra, que llevó a que el proyecto llegara muy lejos, ¿no? Entonces, este es una foto aérea del lugar. Si se fijan, pues la mayoría de los edificios alrededor son blancos, este blanco que con el sol del Caribe brilla mucho y deslumbra, y que no tiene nada que ver con los colores naturales, ¿no? Si se fijan acá, el manglar, la arena, el agua. Entonces, de entrada, nosotros buscamos relacionarnos un poco más a través de los materiales. Si se fijan, aquí está un hotel que resalta por sus materiales, con la madera, la vegetación y el agua. Y bueno, ahí era un terreno que iba de calle a calle, entonces eso permitía hacer una conexión entre las dos calles.
lo que nos parecía muy, muy padre para la vida de playa, ¿no? Como que tanto de día como de noche, pues la gente camina por el lugar y así. Entonces propusimos hacer una planta baja libre que uno pudiera cruzar de un lado a otro, que fuera como una especie de refugio climático. Luego 3 pisos de habitaciones y una azotea habitable. Em, Aprovechamos un poco las circunstancias y en contra de todo reglamento de construcción, no repitan esto en sus proyectos, porque teníamos la fachada grande a esta calle, la fachada chica atrás, y acá un par de fachadas que daban al hotel de junto. Y decidimos aventurarnos y abrir ventanas para disfrutar de ese jardín. Y eso nos permitió que todas las habitaciones o la mayoría tuviera ventana, y con eso tal vez ir evitando el uso de aire acondicionado poco a poco, ¿no? Bueno, este es del otro lado. Aquí ven esta trampa que hicimos, que yo no dejo a mis alumnos que lo hagan, pero bueno. Y entonces la idea de este hotel era, por un lado, que evitar bueno, las energías, tratar de usar lo menos posible de energía artificial, tener una remembranza a los materiales del lugar y a la vida de playa, a los barcos también, hay unas referencias náuticas y así. Y bueno, ya se los enseñaré un poco más a detalle. Es una planta de estacionamiento muy básica, vigueta y bovedilla, columnas de concreto, súper básico. Esta es la planta baja, que era la planta baja esta pública que les decía. Fue cambiando un poco y creo que hace mucho que no voy, pero con el tiempo me parece que se ha ido modificando. Pero lo que buscábamos era justo tener esta conexión libre, que tú pudieras cruzar sin problema, tener un restaurante, un bar, que de pronto aquí hubiera una especie de salas de estar, que tú pudieras ir a echarte un trago o no sé, ¿no? Lo que uno hace en la vida de playa. Y que también esto de noche pudiera funcionar como bar, antro, ¿no? Porque pues supongo que saben que mucho de la vida y la economía de Playa del Carmen tiene que ver con la fiesta. Y las habitaciones eran habitaciones bastante genéricas, pero lo que buscábamos era que al llegar aquí, todos estos pasillos que llevan a las habitaciones estuvieran al aire libre. Entonces no están cerrados, lo que hace unas corrientes de aire muy ricas que permiten que te muevas sin aire acondicionado. Y ya cada núcleo de habitación, pues sí estaba un poco más hermético, con su baño, como les decía, la mayoría con terraza, y las que no lograron tener ventana a la calle o al jardín de atrás, pues tenían unas pequeñas terracitas con domo para que por lo menos llegara un poco de luz natural y ventilación. Y bueno, como vieron en las fotos, la planta de arriba pues era un lugar, un chapoteadero, una alberca muy, muy baja, pero que también podía permitir, sobre todo de noche, estar en el agua y echarte un trago, etc. Y esto es, solo traigo un corte, esto es un corte para que vean un poco la idea de las referencias náuticas, ¿no? Como en todo este tratamiento de los barandales, las redes para pescar, etc. Y el nombre Reina Roja surgió porque en esa época, que ya fue por ahí de 2008, 2009, hace mucho, habían encontrado la tumba de la Reina Roja Maya en el sureste, y nos parecía un nombre súper potente y bueno, con una carga histórica importante. Entonces propusimos que se llamara así, y a partir de eso empezó a surgir toda una propuesta de iluminación y cromática que tenía que ver con esto, ¿no? De noche los letreros son estos neones. Y bueno, estas fotos son de Rafa Gamo. Y bueno, muestran un poco esa idea de la influencia náutica, la vegetación, los colores. Esta madera es una madera rica de la zona, que si se fijan es bastante vetada, entonces hace unos contrastes muy bonitos. Todo el mobiliario fue hecho en especial para esto, las luminarias, etcétera. Esta es la fachada de atrás con la escalera de emergencia que permite bajar sin elevador.
Y de noche pasa esto, ¿no? Si se fijan, es muy distinto el ambiente, ¿no? De día tiene estos colores del lugar y de noche se prende y se vuelve una lámpara en la ciudad. Y bueno, pasa un poco este ambiente. Hay una alberquita en planta baja y bueno, todo está cubierto de madera. Y estos son los pasillos, estos que les decía al aire libre. Entonces tienen unos domos a los lados. Es biguete y bovedilla, solo quitando la bovedilla. Es un sistema constructivo muy económico. Y pues te permite, ¿no?, caminar por los pasillos sin aire y ya vas entrando a tus esclusas de cada cuarto para pues tener la experiencia interior, ¿no? Entonces es un pasillo pues muy iluminado de día, etcétera. Y todas las habitaciones pues tenían ya esta conceptualización de la reina roja, igual con la madera, los colores oscuros y el rojo siempre con detalles. Y además hicimos unos experimentos con unas habitaciones temáticas. Por ejemplo, esta era una habitación para la fiesta, entonces tenía un equipo de sonido, un bar, etcétera. Entonces, si querías seguir el after, pues podías rentar esa habitación. Y bueno, había otras, esto es solo un ejemplo, ¿no? Y bueno, lo de la alberca en el segundo piso. Entonces, quería contarles de este proyecto por cómo se fue dando. No fue algo que surgió de la nada. El cliente nos dijo, vengan, hagan un hotel conceptual y les doy todo el dinero, ¿no? Sino que poco a poco fuimos convenciendo y fue un proyecto que se dio sobre la marcha. Y me parece que a veces hay que aceptar que hay proyectos que son así y que poco a poco se van desarrollando. Por otro lado, este es otro proyecto también hecho en colaboración, pero con más gente. Era una feria que se hacía en la Ciudad de México, se estuvo haciendo varios años y hacían un concurso por invitación. Digo, un concurso abierto de 2 etapas. Mandabas tu portafolio y si te seleccionaban, podías continuar en la siguiente etapa, que eran 5 seleccionados. Y unos amigos y yo queríamos participar, pero ninguno de nuestros portafolios solo hubiera sido tan fuerte para ser seleccionado, porque todos tenemos cosas chiquitas o pocas, comparado, no sé, con un Manuel Cervantes, por ejemplo, o con un, no sé, en ese entonces, ¿quién estaba? Pero entonces lo que decidimos fue hacer un portafolio conjunto y armar una especie de colectivo para esto en especial. Entonces, primero nos juntamos 3 y después se sumaron 2 más en el proceso. Y lo que fue muy bonito de este proceso es que cada uno de nosotros, estos son como especies de tips para su futuro profesional, cada uno de nosotros era fuerte en algo. Entonces, había alguien que era fuerte en la conceptualización de maquetas y el desarrollo de maquetas, otro en los temas constructivos, a mí se me da la escritura, ¿no? Entonces, como que para desarrollar el concurso, empezamos a ver cuál es la fortaleza de cada uno de nosotros para que nuestra entrega integre todo esto, ¿no? Y en ese proceso empezamos a buscar un montón de referencias que nos ayudaran a conceptualizar este proyecto. Por un lado estaban las ferias anteriores, que como yo me dedico a escribir, yo había escrito sobre ellas y entonces las había analizado, las había caminado, sabía perfectamente cuáles habían sido las problemáticas que habían tenido, los aciertos, etcétera. Entonces este fue nuestro punto de partida, ese conocimiento, ¿no? ¿Qué conozco del contexto que me puede ayudar a avanzar, ¿no? Después, yo, revisando unos libros de historia y de mapas, yo encontré este mapa del Zócalo de la Ciudad de México, es una feria que se hacía en el Zócalo, donde vienen sobrepuestas todas las configuraciones que ha tenido el Zócalo en su historia. Entonces nos parecía muy interesante que estaba la Catedral Vieja, la Catedral Nueva, las distintas plazas, cuando el Caballito estaba en el Zócalo, cuando estaba el Mercado El Parián. Entonces esto nos fue mostrando que el Zócalo había estado subdividido, que había siempre tenido un carácter comercial, de paseo, de disfrute, etcétera. Por otro lado, encontramos este cuadro, que ahora se me fue el pintor, disculpen,
del Parián, que era este mercado que estaba fijo, era de mampostería en el Zócalo, y juntos era para clase socioeconómica alta, y juntos se ponía un mercado sobre ruedas, como para la clase socioeconómica baja. Pero vean este escenario, ¿no? La gente disfrutando, conviviendo, paseando con sus mejores trajes. Entonces, como que nos fuimos inspirando en estas referencias para hacer el proyecto, y también en los mercados sobre ruedas que pues son icónicos en México, ¿no? Estos techos de plástico de colores. Y bueno, algunas referencias artísticas como Cristo y Jean Generet, que nos parecían importantes referencias. Aquí otra vez ellos en Central Park con sus pórticos. Y esta pieza Clara Clara de Richard Serra, que habla de una experiencia estética al caminar, ¿no? Que cuando caminas, el espacio no se mueve, pero mientras tú caminas, sientes que se va moviendo, que se va transformando. Y por otro lado, como esta es una feria a la que va tanta gente, nos interesaba ofrecer sombra, protección contra la lluvia, pero no tener patas, ¿no? Porque hay tanta gente que la gente los puedes aplastar. Y eso había pasado en las ediciones anteriores. Entonces queríamos construir unos pórticos, pero que fueran sin columnas, que estuvieran libres. Y entonces todas estas referencias, nos gusta mucho trabajar así, bueno, ese grupo en general y a mí en lo personal, ir buscando referencias que nos alimenten, que nos inspiren y que vayan construyendo ese discurso y los argumentos, ¿no? Que vamos necesitando. Y pues lo que teníamos que hacer era darle cabida a esta cantidad de gente. En 2 semanas, es una feria que se montaba en 5 días, la estructura duraba 2 semanas y adiós. Iban millones. Ese año fueron 4 millones de personas en 2 semanas. Entonces había que darle cabida a toda esta gente. Y se está cargando la siguiente, es un poco pesada, perdón. Y entonces, viendo la planta del Zócalo y teniendo todas estas referencias en la cabeza, planteamos, por un lado, dividir el Zócalo en distintas plazas con distintos volúmenes. Por otro lado, darle la bienvenida a toda la gente. O sea, muchísima gente llega por Madero, por ejemplo. Entonces, que pudieran desde las distintas calles llegar a estas plazas curvas, inspiradas en la pieza de Richard Serra, y que la gente pudiera moverse todo el tiempo, ¿no? Porque es tanta gente que si te atoras y es horrible. Entonces buscamos que cada uno de estos volúmenes que propusimos tuviera un paso en medio para que la gente pudiera estarse moviendo todo el tiempo. Entonces pasaba un poco esto, ¿no? Cada curva generaba como una especie de plaza y había un elemento triangular que era un pabellón en medio, inspirado un poco en la propuesta de productora de unos años antes. Y bueno, en ese momento pedían que hubiera intervenciones en el piso, entonces queríamos, inspirados en este artista venezolano, queríamos pintar el Zócalo con cal, que obviamente no nos dejaron, pero conectando con otra parte de la feria que estaba al norte. Y entonces la propuesta con la que concursamos fue esta, que eran estos 3 volúmenes curvos, cada uno de una gama cromática por los mercados que mencioné antes, y que así también fueran identificables, ¿no? Como esta feria, no lo expliqué, pero es una feria se llama la Feria de las Culturas Amigas, y cada puesto le corresponde a un país. Entonces te enseñan su cultura, hay comida, etcétera. Entonces, pues no sé si tú querías ubicar el puesto de Egipto, que pudieras decir está en la curva verde en tal punto, ¿no? O algo así. Entonces eran estas 3 curvas que de un lado eran más bajas que del otro, se abrían al centro con estas cortinas plásticas, y en medio estaba lo que llamaban el pabellón de la Ciudad de México, que es para eventos y proyecciones y así. Y ese pabellón nos inspiramos en la historia del suelo de la Ciudad de México con el tezontle rojo, que está presente en el centro histórico y que ha sido tan usado y tan retratado. Este es un cuadro de Velasco, perdón. Y queríamos que fuera esto, un espacio donde la gente pudiera estar, descansar, tomar algo, etcétera.
Entonces propusimos esta figura triangular como con una especie de gradas que te pudieras sentar sobre el tezontle y adentro que hubiera proyecciones. Entonces, bueno, terminó siendo un poco esto la propuesta del concurso, que nos tenía muy, muy emocionados, porque pues era construir en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué más puede pedir alguien? Y bueno, queríamos lograr con las cortinas este efecto como de movimiento constante, etc. Entonces, esta era la planta, digamos, para ya ser construida. Y bueno, en ese momento iba a haber elecciones. Mancera iba a dejar la ciudad y quería remodelar el Zócalo. Entonces, a punto de construir, unas semanas antes de construir, nos dijeron, no, pues la obra va a empezar antes de que ustedes entren, entonces tienen que ver cómo le van a hacer para que esto, que es gigante, quepa en el Zócalo. Y entonces, primero nos dijeron que la obra, o sea, iban a cambiar toda la plancha del Zócalo, que es un proyecto de... Ay, ya se me acaba de ir el nombre, ahorita les digo. Entonces nos dijeron, no, pues tienen que adaptar todo su proyecto porque vamos a empezar por aquí, esta esquina, y luego, no, vamos a empezar por esta otra. Y así nos trajeron de un día a otro. Teníamos que ir viendo cómo acomodar las curvas porque pues, son gigantes, ¿no? No me acuerdo cuántos metros construidos, 60,000 metros construidos, algo así. Hasta que al final nos dijeron, no, pues vamos a empezar a hacer la obra en esta tercera parte. Entonces tienen que mover todo hacia el lado, embarrarlo hacia el Palacio Nacional y pues ver que quepa ahí. Ya se imaginarán la frustración, pero me gusta contar esto porque así es la vida, ¿no? Y así es la arquitectura y así hay que aceptarlo. Y entonces terminamos como moviendo todo y ajustando un poco el proyecto. No es lo que hubiéramos querido, se perdieron muchísimas intenciones de las que teníamos pensadas, pero bueno, se construyó y funcionó. Y traigo, estas fotos también son de Rafa Gamo, nada más para que las vean rápido. Terminaron siendo estas combinaciones de colores de lona. Ahí se ve la obra a la izquierda, la plancha. Y bueno, la verdad es que funcionó súper bien porque justo la gente podía moverse todo el tiempo, ¿no? Podías entrar, salir sin problemas, estar cubierto. Y se hacían estas plazas más pequeñas que eran muy, muy usadas. Y bueno, se las paso ahí rápido. Y bueno, estos pasos intermedios en las curvas. Ahí se ve otro. Y bueno, este efecto que queríamos, ¿no? De las lonas volando y esta sensación como de movimiento constante. Y bueno, y se ve un poco la escala de la estructura, ¿no? Que es una estructura de andamios normal, solo hecha, las lonas hechas especiales para esto. Entonces, digamos que el primer proyecto fue esta experimentación sobre la obra. El segundo es este trabajo en equipo, colectivo, con concurso, obra pública, adaptación, 4 millones de personas. Pero también me he dedicado a hacer cosas muy pequeñas, que es con lo que normalmente empezamos los arquitectos. Entonces, estas dos que les voy a enseñar son mini remodelaciones que a mí, o sea, me han encantado porque son obras que yo he hecho. Yo normalmente no construyo y estas dos sí las he construido, entonces ha sido mucho aprendizaje. Entonces, este es un departamento en la colonia Roma, muy pequeñito, que querían cambiar la cocina y hacer unos muebles. Entonces, esta es la planta original, que esta era la cocina, tenía este muro de tabla roca aquí que tapaba este paso. Entonces, lo que decidimos, esta lo hice con un amigo también, lo que decidimos fue abrir ese paso y crear aquí una especie de isla para que pudieras tener un recorrido circular. Entonces, que pudieras llegar a la cocina desde cualquier lugar, escondiendo el baño de visitas, y una gran barra de concreto que era tarja, estufa, y acá guardado, cambiamos el piso. Son cositas muy pequeñas, pero que cambiaron el espacio completamente. Entonces, esta foto de la izquierda es como era antes.
Y esto es lo que hicimos nosotros, con cambios muy sencillos, ¿no? Moviendo ciertos muros que no eran estructurales, cambiando el piso, etcétera. Y esta es la estancia, ¿no? Que antes era pues sin muebles fijos, y en la de la derecha se ve la barra que sale de la cocina con los muebles. Querían un comedor de estos estilo bancas, entonces les hicimos el mobiliario, ¿no? Entonces, me gusta enseñar estas dos escalas de proyecto porque si ven el Zócalo, pues es gigante, pero esto también lo hacemos nosotros, ¿no? A veces te van a pedir, cámbiame el baño, y está increíble que te digan, cámbiame el baño también, ¿no? Entonces, este es uno, y la hermana del dueño quedó, bueno, les gustó mucho el trabajo, entonces me volvieron a llamar para remodelar que está en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México, que también quería cambiar la cocina porque la cocina era muy oscura y estaba desconectada del área de estar. Entonces querían abrir una ventana y ya, ¿no? Hacer ciertos cambios y un poquito el baño y un closet, cositas. Entonces, un poco con las mismas estrategias, pues este era el espacio original y le abrimos nada más esta ventana que cambió muchísimo la iluminación de la cocina y la conexión, porque ella hace muchas fiestas, entonces quería esa conexión como de cocina-sala. Y bueno, cambiamos este piso de entrada, ahí también es un piso de pasta, y esta era la cocina de antes y quedó así, ¿no? Muy sencillo, muebles hechos a la medida, etcétera, pero bueno, son un par de ejemplos. Este es el baño, si se fijan es exactamente el mismo baño, solo cambiamos el acabado de los muros y transformó el espacio completamente, ¿no? Entonces, bueno, es muy sencillo ese trabajo, pero me gusta mostrar que no hay trabajos chicos, ¿no? Que uno puede disfrutar de todo. Y luego este último que traigo, lo traigo, una amiga mía me pidió que le diseñara su casa. Lo incluí por un lado porque está en Querétaro, en Cibatá, pero por otro porque yo no lo voy a construir y ahora el constructor lo está transformando completamente, entonces como nostalgia de diseño. También para contarles que pasan esas cosas, ¿no? A veces uno le diseña algo a un cliente, el cliente necesita cambios y ya no metes mano y ya tu proyecto se transformó. Y pues así es esta profesión y hay que aceptarla, ¿no? Entonces, supongo que conocen Cibatá, está, bueno, ahí en Querétaro, y aquí está ubicado el terreno que querían, que era un terreno bastante regular, pero tenía una topografía especial, ¿no? Que bajaba mucho hacia atrás. Entonces, a trabajar con esa topografía y decidimos hacer un proyecto con distintas alturas, ¿no? Esto es un poco, supongo que es un contexto que conocen. Y lo que decidimos fue tener 2 plantas, bueno, luego se convirtieron en 3, pero 3 plantas en la llegada a la calle y tener una 4ª planta atrás porque bajaba el terreno. Entonces es como un edificio, una casa escalonada. Fue un proyecto muy sencillo de patio al centro para tener distintos espacios abiertos, con solo una escalera y una circulación perimetral alrededor del patio. Y bueno, con distintas vistas, etcétera. Y esto es un poco un corte esquemático que permite ver, ¿no? La llegada de la calle, luego bajas un nivel más con una doble altura, había unos tapancos, como que había mucho juego de alturas. Yo me inspiré en Adolf Loos y sus casas haciendo este proyecto. Y es un proyecto muy, muy sencillo. Este es el sótano, al que solo se le llega por la escalera, patio en medio, sala, comedor doble altura, cocina, alacena y baño de servicio. La idea es que tuviera una celosía perimetral para jugar un poco con la privacidad. La primera planta, pues es la de llegada, tenía una entrada como una esclusa donde podías quitarte los zapatos, la bolsa, etcétera, aquí era una banca.
toda una zona de servicio, estacionamiento, un patio de servicio y habitación, y por aquí bajabas o subías, y esta es la doble altura de la sala, ¿no? En el siguiente nivel continuaba esta circulación perimetral con un cuarto de visitas, estudio, y 2 cuartos para los hijos con un tapanco al que se llegaba por esta escalera, y arriba estaba la cama. Y luego una última planta que se aumentó con la recámara principal, que era como una pequeña mansión. Era un super cuarto, un cuarto para jugar Xbox del esposo, vestidor y baño. Entonces, es un esquema muy sencillo. Pero yo le agarré mucho cariño porque como son amigos, pues uno conoce a los amigos a profundidad, te sabe sus mañas, sus gustos, etcétera. Entonces es una manera muy rica de trabajar. Y bueno, traje estos cortes un poco para que vean, ¿no?, la doble altura de la estancia. Esta altura es mayor por los tapancos, el volumen de arriba. Acá se ve, ¿no?, la cocina, el patio de servicio. Y esta es una vista con el patio y sus celosías en los pasillos. Y bueno, era un poco esta idea de un aplanado de concreto muy clarito, con un tono de color que contrastara, hacia la calle muy cerrado y hacia atrás ya muy abierto, ¿no?, con la doble altura, que era toda esta, con el ventanal, los cuartos de los tapancos, la recámara de arriba. Y bueno, el ambiente interior era muy sencillo, ¿no?, como aplanados blancos, etcétera, y la celosía esta de Basaltex en un tono como durazno. Y bueno, los espacios de los niños con los tapancos, la recámara principal y eso, ¿no? Pero bueno, ese proyecto se paró por COVID y ahora, después de un año, los clientes pues lo han repensado, ya lo han visto con el constructor y ya veremos cómo queda, ¿no? No sé qué tanto va a quedar del proyecto original, pero bueno, quería enseñarles un poco estas distintas dinámicas de diseño de alguien que no tiene un despacho, ¿no? Yo no tengo un despacho, yo trabajo sola, a veces me asocio, a veces no. Hay, ¿no?, muchas maneras de hacer arquitectura. Y bueno, creo que soy un ejemplo de una de esas. Luego, ya me estoy tardando mucho. ¿A qué hora tengo que terminar? ¿Todo bien? ¿Sí? Okay. Bueno, luego quería platicarles de este segundo proyecto que, bueno, esos eran proyectos típicos, ¿no?, que tal vez a veces son los más aburridos de ver. Este es un proyecto que empecé en el 2015. Ya venía trabajando estas ideas desde antes, en realidad. Llevaba desde que empecé la carrera con estas ideas en la cabeza, pero lo formalicé en el 2015, pidiendo la beca a jóvenes creadores del FONCA, y lo titulé Geografía Narrativa de una Ciudad. Y lo que me interesaba era, como me dedico a escribir y me encanta leer, y bueno, tengo gustos particulares, me interesaba explorar la arquitectura y la ciudad a través de su literatura, ¿no? Cómo las letras nos pueden ayudar a diseñar, cómo leer un libro nos puede ayudar a entender un lugar, ¿no? Como ese tipo de cuestionamientos. Y entonces propuse este proyecto que primero empezó como una serie de collage, luego, no sé, como que tuvo distintos momentos, hasta que mis tutores, que eran Margarita Flores y Bernardo Gómez Pimienta, me encaminaron un poco más hacia algo que tenía más sentido. Entonces, lo que empecé a hacer fue recolectar crónicas y crónicas de la Ciudad de México, o sea, de estos textos que se escribieron desde el siglo XVI sobre la ciudad, y que al leerlos uno se va imaginando esa ciudad. Entonces, empecé a leer esas distintas crónicas y empecé a pensar qué hacer con ellas, ¿no? Y decidí, que quería empezar a mapear lo que estaba leyendo, a juntarlo, el texto leído con el territorio físico. Y pues por alguna razón decidí trabajar en Coyoacán. No sé si conocen la Ciudad de México, pero Coyoacán es una de las zonas más viejas de la ciudad y tiene mi calle favorita, que es Francisco Sosa. Y entonces yo tenía estas crónicas de Coyoacán y decidí que quería mapearlas, ¿no? Entonces, como que empecé a leerlas, iba a Coyoacán, caminaba,
¿no? Trataba de descubrir qué hacer, hasta que decidí ir ubicando las crónicas con dibujos, ¿no? Como esta crónica habla de tal lugar, ¿dónde está? Pues está aquí, lo voy a ver, qué hay ahora, etcétera. Y bueno, estos eran mis cuadernos como de proceso, hasta que llegué a esta serie de pasos que eran como una metodología para conocer. Entonces, por un lado es escoger la narración, extraer los fragmentos que hablan de lugares concretos, agrupa los fragmentos, numéralos, camina a la zona y ve comparando lo que decía el texto y lo que hay ahora, ¿no? Como una especie del pasado presente. Y luego, bueno, crea una pieza artística. Y entonces lo que yo empecé a hacer fue estos mapas pequeños, cada crónica tenía un juego de 3 mapas. Del lado izquierdo está el mapa del texto, o sea, estos textos están transcritos, son lo que el escritor decía. El segundo mapa es lo que yo descubrí ahora, como respondiéndole al escritor, ¿no? Pues aquí había una cafetería y ahora ya no hay, ¿no? Como un poco ese juego, y fotografías de esos puntos en específico ubicados en el mapa. Entonces hice eso de todas las crónicas, creando un libro de mapas, que era un poco esto, que se desdoblaba, impreso en Fabriano, pero esto estaba muy desvinculado, eran, ¿no? Como fragmentos de cada texto, y me parecía que no, que había que encimarlos. Entonces decidí hacer este gran mapa, que es un mapa de como de 2 metros por 5, de todo Coyoacán, con las 5 crónicas una sobre otra, para ver los puntos. Por ejemplo, la iglesia de Coyoacán aparecen todos los textos, ¿no? Pero tal vez Panzacola, que está al principio, aparece en uno. Entonces, eso como que va mostrando cosas de la ciudad, los puntos importantes, los que son más viejos, los más nuevos, etc. Entonces, era un mapa impreso en lienzo, que ahorita les enseño la simbología, pero este es el centro de Coyoacán, que se ve que es el punto más importante porque es donde hay más cosas. Y este es Francisco Sosa, la que les digo que es mi calle favorita. Y entonces yo iba ubicando cada uno de estos con sus textos y sus fotos. Entonces era una pieza que podías recorrer, ir leyendo, etc. Y pasaba un poco esto, ¿no? Por ejemplo, este que es el 58 aparecía en todos los textos, pero este que es el 40 aparecía en uno. Y entonces uno podía hacer el recorrido de cada texto siguiendo los números rosas, por ejemplo, o podías hacer el recorrido que yo sugería, que era el rojo. Y bueno, ahí había una tabla de simbología para saber de qué estábamos hablando. Y bueno, ahí hay otras imágenes. Y bueno, se ve la escala de la pieza, ¿no? Entonces, a mí esto me abrió el mundo. Tal vez ya contándolo suena muy simple, pero como que me abrió la posibilidad de conocer y hacer arquitectura de otra manera, con otras herramientas y con algo que me encanta, que es el texto, ¿no? Escribir, leer, etc. Entonces, unos años después, como que el proyecto fue muy intenso y yo, pues la vida, el trabajo, la fiesta, los amigos, me distraje. Pero unos años después decidí retomarlo y volví a pedir el FONCA, pero esta vez para adultos. El otro era Jóvenes Creadores, esto es el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y lo que tienen estas becas es que pues te dan dinero para hacer lo que quieras. Entonces, ¿qué trabajo es así? ¿No? Es muy raro tener la oportunidad de hacer una experimentación así pagada, ¿no? Que puedas vivir de eso. Entonces, decidí retomar el proyecto, pero con un interés de ampliarlo. Primero, bueno, lo titulé igual, pero le puse un subtítulo que era La literatura y la narración como herramientas para la práctica arquitectónica. Entonces, primero lo que decidí fue replicar este ejercicio de las crónicas, pero en vez de hacer una pieza que, si ven esa caja de allá atrás, está ahí guardada desde hace 5 años, que pues no le sirve a nadie ahí guardada, entonces como que
pensé, quiero hacer lo mismo, pero que sea más útil. Luego el segundo año trabajar con ficción y el tercer año hacer mis propias narraciones. Ahorita estoy en el tercer año. Entonces, bueno, escogí distintos lugares de la ciudad a partir de las crónicas que tenía. Y traigo el ejemplo de la Alameda porque de la Alameda encontré 18 crónicas, que en el otro había 5, ¿no? Aquí encontré 18. Imagínense lo importante históricamente que es la Alameda para la Ciudad de México, cuando tanta gente ha escrito de ella, ¿no? Entonces, bueno, aquí está más o menos como trabajo una tabla de Excel, voy poniendo los textos, colores, etcétera, las distintas crónicas y sus autores. Volví a hacer lo mismo, ¿no? Primero este ejercicio de los 3 mapas, el libro de mapas, pero decidí experimentar con un formato portátil. Entonces, hice este mapa que es de 90 por 60, sin textos ni nada, eran solo los recorridos y los colores. Sí, supongo que alcanzan a ver la densidad de información que hay ahí metida. Y lo hice portátil. La idea es que fuera un mapa que se doblaba y podías meterlo en una guía y en la guía estaban los textos. Entonces, pues fue un experimento, la verdad, al final como que no quedé tan contenta porque no me parecía tan práctico. Entonces hice una versión en Google como para que por lo menos puedas seguirla en tu celular. Pero no sé, no me convenció y sigo dándole vueltas, pero ya había acabado ese año, entonces tenía que pasar a la siguiente parte, que era trabajar con ficción. Y les puse esta cita de Fernando Chueca porque habla de cómo para conocer ciertas ciudades hay que leer a sus escritores del siglo XIX, porque son escritores que, pues no sé, como tal vez James Joyce en Dublín, ¿no? O ¿no? Que mostraron muchas cosas muy importantes de esas ciudades. Y entonces, para esto, como tenía que trabajar con ficción, y decidí trabajar con novelas porque es el formato de ficción que más me gusta. Entonces, como que lo que intenté fue hacer un poco el mismo ejercicio de las crónicas, pero con novela, para descubrir la ciudad a través de sus novelistas. Primero, quería los grandes novelistas, Carlos Fuentes, Bolaño, etcétera, pero son libros de 500 páginas y nunca iba a terminar. Entonces decidí trabajar con libros cortos de 100 páginas, 150 páginas, que me permitieran poner en práctica el sistema. Entonces primero hice esto, que si se fijan es como la misma configuración de mapas, es un mapa 90 por 60 o este es 90 por 80. Con la zona de la ciudad que la novela más menciona, un mapa de la ciudad porque a veces se expanden un poco los textos, la simbología, y atrás es un poco lo mismo, todas las transcripciones de los lugares que las novelas mencionan. Y a veces pongo un mapa del mundo, a veces de México, porque se nombran esos lugares. Entonces yo tenía esto, lo hice, me encantaron, me parecía que esto sí valía la pena imprimirlo, pero yo no sabía cómo hacerlo. Entonces le hablé a una amiga que es editora y bueno, empezamos el proceso para ponerlos. O sea, yo quiero que esto salga, ¿no? Que esto lo tenga la gente y lo pueda usar. Entonces, trabajando con ella, hicimos esta versión con un diseñador gráfico que diseñó cambió un poco el diseño de los mapas, diseñó la caja. Y es un paquete de mapas que te permite, pues, conocer la ciudad con otra perspectiva, que para mí ha sido increíble porque se ha enriquecido mi conocimiento de la ciudad y de cómo la habitamos. Entonces es esta caja que contiene los 6 mapas. Aquí están los nombres de las novelas, no se los había dicho, pero bueno, están típicos como Las batallas en el desierto, El vampiro de la colonia Roma, son novelas típicas de la ciudad y un pequeño librito de explicación. Y entonces se hicieron a 2 tintas porque era más barato imprimirlos. Entonces cambió el color y así, pero al final terminó siendo un poco lo mismo, que es este mapa desdoblado, con la parte de atrás como se las acabo de enseñar, pero un poco transformada por el tipo de doblez, pues cosas de diseño gráfico que yo no sé, ¿no? Que es un doblez en Z, entonces cuántas columnas, entonces,
sigo un poco perdida en el asunto. Y entonces con ella hicimos esto, pero pues yo no tenía dinero para imprimir, entonces ¿cómo consigo dinero? Entonces todo un proceso, pero bueno, la náhuac me apoyó para la impresión y hicimos esta versión. Es una edición muy, muy cortita, son 500 números, 200 de estos de caja y hay 300 de estos que es en sobre conmemorativo, que es un poco más barato. No está este diseño increíble del acordeón, pero bueno, ahí viene. Y cada uno de estos mapas tiene un código QR que te lleva al Maps. Entonces también puedes hacer el recorrido vía Maps. Entonces ha sido ese proyecto, ya es un proyecto de vida porque le voy sacando y sacando cosas. Quiero hacer una versión ahora de escritoras porque como usé los típicos libros, son solo hombres, entonces ahora quiero hacer una de escritoras y estoy escribiendo también mis propios, como una especie de cuentos, como diseñando arquitectura a través de cuentos, etc. Y ¿sigo? Ustedes me dicen si me tardo mucho. Luego, el siguiente proyecto que les quería presentar tiene que ver con arquitectura y arte. Es un proyecto que se llama Obra en Obra, que he hecho con estos tres, María, Fernando y Pablo. Este es un proyecto en el que yo solo he participado como gestora, digamos, como coordinadora, pero bueno, ha crecido un montón. Entonces, ellos tenían esta idea y me invitaron a entrarle de conseguir una obra que estuviera en proceso de construcción e invitar a artistas a hacer intervenciones en esa obra en proceso. Entonces, la idea de todo este proyecto era juntar disciplinas, juntar a profesionales y pues mostrar un poco el mundo de la obra que es tan ajeno a la gente, ¿no? O sea, ¿quién ha ido a una obra? ¿Quién sabe lo que pasa en una obra? Solo los que trabajamos en ellas. Entonces, Fernando se estaba haciendo su casa, todos ellos son arquitectos. Fernando se estaba haciendo su casa, que era una casa de concreto aparente increíble, y dijo, pues hagámoslo en mi casa. Entonces, a lo largo de 10 semanas, invitamos a 10 artistas diferentes, artistas plásticos, a que hicieran una intervención en el lugar. Los requerimientos eran, tienes que trabajar con el material del lugar, tienes que trabajar con los maestros de obra, montar en una semana, se expone un fin de semana y se quita. Entonces, cada intervención era diferente porque como la obra seguía avanzando, a alguien le tocó obra negra, a alguien le tocó obra blanca, etc. Entonces traigo bueno, esto se hizo en el 2016, luego lo repetimos en el 2017, 2018, 2019, sí, van 4, 2020 por COVID ya no pudimos. Entonces, el último que hicimos, de hecho, fue en una obra de Pablo Pérez Palacios, que van a tener aquí de invitado en unas semanas. Pero bueno, esta es la primera, que, bueno, se las voy a ir pasando. Son artistas plásticos, no se trata de entenderlo, solo, ¿no? Como de ver cómo juegan con el espacio, cómo trabajaron con los materiales de la obra. Entonces, por ejemplo, este es un cubo hecho con triplay que hicieron los albañiles. ¿No? Ahí se ve el maestro puliéndolo. Estos son unos murales de Tlatelolco hechos por Javier Arean en ese mismo espacio. O sea, antes estaba aquí el cubo, ¿no? Y unas semanas después estaban estos murales. Ahí se ve él con los pintores trabajando. Esta es Perla Krause, que hizo como que recolectó objetos preciosos de la obra y los acomodó como en un museo. Aquí se ve con el maestro con el que trabajó. Es un trabajo con un imán e hilos y agujas, etc. Ahí trabajando con los maestros también. Luego un festejo de la Santa Cruz que hicimos con algunos de los maestros en otra de las obras. Bueno, ahí se las voy pasando solo para que vean un poco la diversidad. Esto era un proyecto un proyecto de remodelación en un edificio histórico. Pero bueno, por ejemplo, aquí hay un castillo ahí cruzando el muro, una celosía hecha con estribos de obra.
Este fue increíble porque es Galia Ivanschutz, que hace performance con baile. Entonces ella fue bailando con unos carboncillos y pintando las paredes. Aquí se ve con el maestro. Hicieron todo un performance grabado. Fue muy, muy hermoso. Trabajo con polines, ¿no? Como es un poco esta idea de intervenciones muy sencillas que juntan disciplinas. Este es Jaspic, por ejemplo. Esta es la casa de Pérez Palacios. Ahí el maestro poniendo el nivel para lograr la línea perfecta. Bárbara Folks hace performance volando, se cuelga de los lugares y así, entonces se colgó del techo, aquí se colgó del armado, ahí mientras el maestro está haciendo el armado, ella ahí colgándose. Bueno, acá otro con alambres y madera de Simbra. Ahí está Rafa Gamo, que es nuestro fotógrafo oficial. Y bueno, es un poco esta dinámica entre arte, arquitectura, albañiles, maestros, etc. Y se los pasé muy rápido porque en realidad la idea de esto son las visitas. Las fotos no dicen demasiado, ¿no? Pero de la primera edición logramos sacar este libro que está a la venta por ahí y ya no hemos logrado sacar los siguientes. Pero es un proyecto que a mí me encanta porque pues somos nosotros 4 que organizamos, pero tiene que haber un arquitecto que preste su obra, tiene que haber maestros que estén dispuestos a entrarle, artistas que estén dispuestos a entrarle, clientes, porque a veces la obra no es del arquitecto, entonces el cliente tiene que aceptar, el público tiene que ir, o sea, es un proyecto que si no fuera por toda esta gente, no sucedería y eso me parece increíble, ¿no? La colaboración. Y es un proyecto sin fines de lucro, o sea, no es que ganemos dinero de aquí, ¿no? Todo ahí se va, como que la vaca y así. Pero bueno, es una manera de juntar la arquitectura con otros campos y que nos ha hecho de nuevos amigos, nos ha hecho aprender un montón, conocer nuevas cosas, etc. Y bueno, por último, y ahora sí me apuro muchísimo, quería proponerles algo que presentarles algo que empecé hace, en el 2017, 2018, por ahí, que está inspirado en esta pieza de una artista nórdica que se llama Brita Marakatlava, que conocí esta pieza en la Documenta 14 que fui en el 2017. Es una pieza de 25 metros de largo, o sea, imagínense cuántos son 25 metros de largo, toda bordada con escenarios de su país, ¿no? Cuenta una historia de su pueblo. Y cuando la vi me cautivó muchísimo, fue lo que más me cautivó de toda la Documenta. Y como que yo saliendo de ahí dije, yo tengo que llevar el bordado a la arquitectura. No sé cómo, no sé por qué, pero lo tengo que llevar. Y entonces empecé a aprender a bordar. Primero empecé a abordar puntos mexicanos tradicionales como el tenango, etcétera, y poco a poco he ido aprendiendo más. Y es un proyecto que para mí ha sido muy personal, es algo que es muy, muy íntimo y personal, que tiene que ver con mi tiempo, el movimiento de mi cuerpo, lo que yo voy pensando mientras bordo. Es una práctica tan lenta que es meditativa. Y a mí me encanta porque se contrapone a lo que es la arquitectura hoy en día, que todo es rápido, barato, no hay tiempo, no duermes, estás en friega. Estoy un poco cansada de ese ritmo y entonces el bordado pues toma lo que toma, ¿no? Y no hay nada que hacer. Entonces es una exploración muy personal, pero que ha ido creciendo de una manera pues que a mí me gusta, ¿no? Entonces, en este tiempo he hecho distintas series, como que tengo distintos temas que voy explorando. Empecé haciendo obras famosas, luego tengo una serie que se llama Volumen y Vacío, una con impresión en tela de cianotipia, y bueno, son distintas exploraciones que voy haciendo. Y esta fue la primera que hice, que es el vaso de ámbar alto, bordado con paso atrás, una puntada muy tradicional. Y bueno, ahí, por ejemplo, este es un calder hecho con tenango. Este es, perdón, este es bordado purépecha de puntos. Este es la Filarmónica de Berlín hecha con tenango, Barragán con tenango,
bueno, no sé, como que estas son las series de edificios famosos. Luego esta serie la hice de arquitectas, son impresiones de fotografía en cianotipia sobre tela intervenida. Ahí está Dennis Scott Brown, Annie Albers, Lina Bobardi. Luego estas exploraciones de volumen y vacío, que son como isométricos, sólidos, etc. Bueno, tengo esta serie que está inspirada en el libro Especies de espacios de Perec, ¿no? Que es una especie de corte con distintos tipos de espacios y puntadas. Y, o sea, esto, como les digo, es muy personal, lo empecé así poco a poco, tomando cursos, etcétera, pero ha ido creciendo, me han invitado a exponer en distintos lugares y he empezado a vender las piezas como piezas artísticas. Entonces es otra manera de estar en la arquitectura, de hacer dinero, de hacer carrera. Y bueno, estoy empezando, pero bueno, es un camino que me gusta y que quiero seguir. Entonces esta fue la primera exposición en un salón de arte, ¿no? Yo ni sabía cómo se podía exponer eso, son las telas ahí nada más. Luego, en esta convocatoria abierta, mandé una pieza de Louis Kahn. Y bueno, era una exposición muy grande. Ahí hice esta como de chiste, ¿no? Ahí está mi pequeño bordado perdido entre todo. Y el año pasado participé en el Abierto Mexicano de Diseño con un proyecto de Burle Marx, como que hice toda una serie de Burle Marx con un video así. Y bueno, esta es una de las piezas que hice. Y ya, eso es todo. Espero no haberlos aburrido, chicos. Hablé muchísimo. No, para nada. Estuvo increíblemente interesante. Y justamente ahora empezamos con la sesión de preguntas y respuestas de cualquier persona, bueno, no cualquier persona, sino tenemos, desde hace varios días, lanzamos en nuestras redes sociales una convocatoria para cualquier persona que tuviera alguna pregunta para ti. Ok. Y que la fueran preguntando, también preguntas que se formularon ahorita durante la plática. Entonces vamos a ir con las primeras. Aquí tenemos la primera, está proyectada en pantalla. Dice, para ti, ¿qué es más importante? Desarrollar tu visión arquitectónica en un proyecto a pesar de las cosas que puedan tener en contra, como temas de orientación, escala, presupuesto, etcétera, o adaptar tu proyecto a las condiciones del sitio, dejando tu visión arquitectónica un poco atrás. Ok. Pues yo diría que idealmente la segunda, ¿no? Que el proyecto se adapte, no solo al sitio, sino al cliente, al mundo, al presupuesto, a todo lo que se pueda adaptar, que se adapte. Sin embargo, a veces hay que pues sacrificar ciertas cosas. Tienes que ver qué es más importante sacrificar. O sea, yo creo que ningún proyecto es ideal, ningún proyecto cumple con todo lo que debería cumplir, ¿no? Yo creo que hay que hacer un balance, qué es más importante para uno, ¿no? O para una. Para mí, por ejemplo, el tema del sitio siempre ha sido esencial. Creo que así me formé y de hecho yo no, como que no logro entender cómo alguien diseña sin responder al lugar, ¿no? Cómo abres una ventana sin saber cómo le va a entrar el sol, por ejemplo, cosas así. Entonces yo diría la segunda, pero a veces hay que sacrificar y hay que saber qué sacrificar, qué vale más. Y creo que con el tiempo uno va haciéndose amigo de las circunstancias y creo que pues no tienes que sacrificar tu propio estilo o tus propios intereses por responder a ciertas cosas, ¿no? Como que vas encontrando la balanza de eso. Claro, claro, por supuesto. Y creo que, digo, después de la presentación, vi que esta pregunta justo entró al principio, cuando estabas presentando los primeros proyectos, pero creo que queda extremadamente claro justo lo que acabas de decir con base en todos los proyectos, ¿no? Y en todas las como diferentes vertientes sobre las cuales has experimentado. Obviamente, digo, justo lo comentábamos un poco antes de que empezara la sesión, de tu MA en Historical Architecture. Sí. Y se puede ver cómo tienes un respeto extremadamente profundo por el contexto. O sea, todo, por ejemplo, lo que hiciste en Coyoacán, que está fascinante, mi cerebro estaba explotando, ¿no?
creo que se ve reflejado, o sea, en proyectos tan diferentes como el proyecto de los mapas, y todos estos recorridos narrativos, con, por ejemplo, el hotel, que son cosas completamente diferentes, pero aún así puedes encontrar como el hilo conector en donde en ambos proyectos se logra respetar el contexto y respetar todos los componentes que conforman, digamos, el producto final. Sí. Entonces creo Sí, que yo creo que comentando un poco sobre eso, yo creo que por eso para mí ha sido tan importante o tan fascinante el mundo de la investigación, porque uno no puede conocer un lugar sin investigar, pero hay miles de maneras de investigar. Puedes investigar a través de la literatura, a través de la investigación teórica, académica, a través de los recorridos. O sea, como que creo que el investigar se ha vuelto muy importante para mí por eso, porque si no investigas no conoces. Pero investigar no significa que estás en tu lugar leyendo un libro toda la tarde, ¿no? Investigar tiene otras maneras de ser. Y bueno, nada más sumando un poco. claro. Aquí tenemos la siguiente pregunta. Dice, muchas veces se cree que el arquitecto debe construir, pero después de ver que no es así, ¿qué le dirías a los estudiantes para impulsarlos a incursionar en otros proyectos? Pues que lo hagan. No, yo creo que sí, estamos llenos de prejuicios, ¿no? Y en una carrera como la arquitectura hay muchísimos prejuicios. Imagínense si ahorita lo sienten así cuando yo estudié hace 20 años. Como que se dice que hay cierta manera de ser arquitecto, arquitecta, etcétera. Pero yo creo que no. Yo creo que cada quien puede buscarse su camino. Lo que hay que hacer es estar con los ojos abiertos, identificar las cosas que nos interesan, las cosas que nos gustan hacer, porque pues si se fijan, sobre todo la segunda parte de la presentación que hice, es de intereses personales. Me gusta leer, ¿cómo lo traigo a la arquitectura? Me gusta abordar, ¿cómo lo traigo a la arquitectura? Entonces yo creo que es eso, tener los ojos abiertos y no tenerle miedo, ¿no? No tenerle miedo a hacerlo por fallar o por quedar mal o por no cumplir con un estereotipo de arquitectura. Simplemente probar y si te gusta te quedas con eso y ves cómo lo haces crecer y funcionar. Si lo pruebas y no te gusta, lo desechas. Pero creo que en general a veces nos da miedo lanzarnos, pero es en ese lanzar donde se abren las posibilidades y donde uno se puede abrir sus propios caminos, porque es un mundo laboral muy rudo, ¿no? O sea, tener un despacho con clientes increíbles que te permiten hacer casas increíbles es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil. Es un ideal que le corresponde al 1% de los arquitectos. Entonces, ¿cómo uno puede abrirse posibilidades? ¿Cómo te abres caminos? Pues probando, ¿no? Y tratando y manteniendo los ojos abiertos, ver qué se necesita, que no, no sé, ¿no? Yo creo que serían consejos por ahí, ¿no? Tener los ojos abiertos, atreverse y estar consumiendo, no desde la parte monetaria, pero consumiendo cultura, ir a exposiciones, ir al cine, platicar con la gente, ver libros, probar comida, porque es ahí donde está la inspiración en la cotidianidad. Claro, y eso, bueno, va muchísimo de la mano con justo el primer quote que pusiste en la presentación, eh, que habla acerca de buscar como el éxito no con base en el como regreso monetario, sino con base en crear tu propio camino. Y Sí, creo que, digo, esto nos ayuda muchísimo a todos, porque no eres tú diciéndonos, sí, métanse a investigación, métanse a todas estas cosas que acabo de enseñar, sino más bien es casi como si la arquitectura se convirtiera en una herramienta de autoconocimiento, de sí, darte cuenta qué es lo que te apasiona y qué te gusta, y con base en eso, aventurarte en la arquitectura. sí. Entonces, Dios, es fascinante. Eh, Gracias. si nos pudieran proyectar la siguiente pregunta, aquí está. Dice, ¿crees que la arquitectura tiene un límite en cuanto a su interdisciplinaridad? No, así cortito. No, yo creo que es que, bueno, hoy la arquitectura me parece fascinante porque es tan abierta.
sea, al final la arquitectura es lo que nos da cobijo, ¿no? Es donde vivimos, lo que nos genera experiencias, lo que nos resguarda, lo que nos permite construir un hogar, espacios de conocimiento, ¿no? Es como todo ese ambiente construido que nos permite una vida. Entonces, si nuestra vida no tiene límites o sea, obviamente la muerte, ¿no? Pero si no tiene límites en el sentido de la experiencia, de lo que podemos hacer, de lo que podemos inventar, imaginar, etcétera, pues la arquitectura tampoco, ¿no? Porque es lo que sí, es como, sí, lo que nos permite estar. Entonces yo creo que está tan relacionada con el ser humano que no tiene límites en cuanto a conectarse con otras disciplinas, ¿no? O sea, si alguien juega fútbol, seguro hay una manera en que puede llevar la arquitectura al fútbol de una manera súper interesante, ¿no? O si hay alguien que, no sé, le gusta la escultura también, ¿no? ¿Cuántos arquitectos hay en el mundo que justo son interdisciplinarios por eso, ¿no? Porque es una disciplina muy noble, muy amplia, que permite ir lanzando cuerdas a distintos lugares. Claro, por supuesto, en sí es o sea, con base en esto es al revés, ¿no? O sea, no podrías tener arquitectura que no fuera interdisciplinaria. Justo, sí, No existiría. sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿algún consejo o recomendación para poder ser tan flexible en el trabajo? Hacer y deshacer, saltar de un proyecto a otro y no detenerse por el tiempo, edad, vida o economía. Bueno, tal vez un poco lo que decía antes, ¿no? Sobre mantener los ojos abiertos y atreverse. Ser muy pacientes. O sea, esto a mí me ha tomado, yo empecé a trabajar en el 2004, o sea, pueden sacar las cuentas de cuántos años llevo en esto. Y me ha tomado muchos momentos de no tener dinero, muchos momentos de no dormir. O sea, ser pacientes porque no es un camino fácil. Y por otro lado, soy muy organizada. Porque, pues sí, teniendo la cabeza en tantos lados, tienes que tener una estructura muy clara, ¿no? De objetivos, fechas, calendarios y así. Entonces, me hago mis calendarios semanales en una hoja de cuadriculada. Este, entonces, como que voy estructurando mi tiempo, viendo cuánto le dedico a qué y así. Entonces, pues eso, paciencia, estructura y mantener los ojos abiertos y acompañar todo con buenas amistades y gente querida. Porque ese es el sustento, ¿no? O sea, eso es lo que ayuda pues a poder lidiar con los momentos difíciles, etcétera. Claro, claro, claro. No, no voy a agregar nada a eso, creo que eso es lo que se necesita mencionar. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, ¿qué libros dirías que todo arquitecto debe leer? Pues no me gusta el debe, ¿no? Yo creo que no hay libros que alguien deba leer. Em, Ay, qué difícil pregunta. Diría que todos los libros, ¿no? Este, em, pues a mí me gusta mucho el de Bachelard, ¿cómo se llama? Ay, traigo la memoria. Es que estoy embarazada y mi cabeza está en otro lado. Pero el libro de Bachelard, el chiquito famoso, el del filósofo Bachelard, es muy bonito porque habla del espacio desde una parte filosófica y de la experiencia. Ese me parece que es un buen libro para leer. Pero es que creo que no hay alguno. O sea, yo diría que todo buen libro, o sea, no, tal vez no libros de autoayuda y así, pero toda novela va a hablar de espacio, todo libro de arquitectura nos va a enseñar de historia. Entonces, no sé, si quieren recomendaciones, ese de Bachelard, me gusta mucho el libro de escritos de Lina Bobardi, que es como este compendio de sus escritos, porque me parece que esos escritos hablan de arquitectura de una manera mucho más amigable, mucho más cercana. Em,
Bueno, los libros de Sumter a mí siempre me han gustado mucho también. Pero sí, me cuesta trabajo porque no hay uno que pueda decir, este es la Biblia de la arquitectura, no. El Principito, releí El Principito hace poco, es bellísimo. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Eh, y, y también, entonces, me voy a tomar la libertad de como reestructurar esta pregunta en el sentido de qué libros pensarías que han sido como críticos para ti en tu desarrollo como arquitecta y que no necesariamente incluso tienen que ser libros escritos por arquitectos, ¿no? O por arquitectas, sino que literalmente pueden ser novelas o digo, libros diversos. Bueno, creo que lo voy a ampliar un poco, no tanto como arquitecta, sino en mi vida. Un libro que me marcó muchísimo en la adolescencia, que me llevó a ver la literatura de otra manera, así, es Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Es un libro que da miedo porque es enorme, pero a mí me cambió la vida. Creo que justo hace rato que hablábamos de la maestría, el libro Words and Buildings de Adrian Forty me abrió también la mente a una manera distinta de hablar de arquitectura y de escribir sobre arquitectura. Hay un libro que leí cuando empecé este proyecto de arquitectura y literatura, que se llama Literature and Modern Architecture, de David Spur, que justo va haciendo un análisis de la arquitectura moderna a través de la literatura, desde una visión académica, y como que fue el primer libro que leí que hacía esta conjunción de disciplinas desde la arquitectura. Entonces también me abrió muchísimo el mundo hacia ese lugar, por ejemplo. El de Lina Bobardi que les decía ahora, hasta que leí ese libro, yo solo había leído libros escritos por hombres sobre arquitectura y su propia obra. Y entonces la voz femenina de Lina me cautivó, me pareció mucho más cercana, me identifiqué más con ella. También en esa misma línea los textos de Dennis Scott Brown, creo que es un poco también esa perspectiva femenina. La historiadora argentina Marina Weissman, es historiadora de la arquitectura, como que le dio voz a Latinoamérica en un momento particular de la historia. Ahora he estado leyendo los textos de Saida Mushi sobre arquitectas también. Y bueno, en mi momento de la carrera, Kenneth Frampton me marcó mucho. Su libro sobre todo la historia de la arquitectura moderna, pero tal vez con los tiempos de ahora es un poco rígido. Pero bueno, a mí lo he leído y releído 1000 veces porque me gusta mucho. Pues no sé, esos. Ok, no, creo que es una lista perfecta. Y bueno, y me encantó que no solamente dijeras los libros, sino que dijeras una breve explicación de por qué te impactaron. Creo que eso es importante para nosotros. Creo que con esto terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, a ustedes, muchas gracias. Nos ayudó muchísimo y bueno, al menos a mí, pero creo que hablo por todos, a reconsiderar la manera en la que pensamos en la arquitectura, en la manera en la que hacemos arquitectura, y a no limitarnos, digamos, a la rigidez con la que se ha hecho hasta ahorita, ¿no? Creo que para mí me apasiona muchísimo porque algo que creo que tenemos en común, que me encanta, es el contar historias. Entonces, para mí fue como abrirme los ojos en el sentido de puedo contar historias a través de la arquitectura, haciendo arquitectura. Y eso es gigante. Entonces te lo agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Muchas gracias por invitarme. Un placer.
El placer es todo nuestro. Y igualmente a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, a todas y a todos, gracias por su tiempo y creo que con esto estamos despedidos. Saludos, bonita tarde. Bonita tarde.